Amados hermanos, muy buenos días, Dios me los bendiga. Amigos que nos visitan, muy buenos días. También aquellos amigos y hermanos que nos ven por las redes sociales, Dios los bendiga el día de hoy. Reciban un saludo afectuoso de nuestra iglesia para ustedes también. Muy bien, el día de hoy continuamos con nuestra serie Fundamentos de una familia sólida. Y para ser sólidos, hemos aprendido que necesitamos ser familias con principios y valores. Hemos aprendido también que necesitamos ser familias con integridad y pureza. También que tenemos que ser una familia con una buena y correcta comunicación. Hemos aprendido también que tiene que haber una sana disciplina en la familia. Hemos aprendido que la familia debe estar comprometida en amarse unos a otros. Y también aprendimos la semana pasada que el perdón debe reinar en nuestra familia. El día de hoy, mis amados, aprenderemos otro fundamento para mantener una familia sólida, y es la unidad, el fundamento de la unidad. La familia es la unidad fundamental de toda sociedad. Es en el entorno familiar donde el hombre y la mujer serán cuidados, recibirán el amor, serán preparados para tener habilidades que les permitan vivir en sociedad y ser hombres y mujeres de bien. Es en el entorno de la familia donde crecen hijos sanos, hijas sanas, esposos para toda la vida, ¿verdad? Para que una familia funcione bien y pueda cumplir con los propósitos de la familia, es necesario que haya unidad. Es vital que sea una familia unida. La palabra unidad proviene del latín unitas y encierra una idea de algo que no permite la división. Si se divide, deja de existir, deja de ser. La familia, ¿verdad? Si se divide, no existe. La unidad de la familia se refleja, mis amados, en el cumplimiento mutuo de las funciones y responsabilidades que cada miembro tiene. Cuando haya unidad en la familia, se puede enfrentar cualquier dificultad que pueda presentarse en la vida. Puede vencerse cualquier obstáculo unidos, ¿verdad? Lo podemos hacer. ¿Qué les parece si les presento un video muy interesante que nos permitirá entender un poco más acerca de la unidad y la unidad en la familia? Estemos atentos, por favor. Ese es el poder de la unidad. Se puede enfrentar cualquier dificultad si estamos unidos. Cuídense de aquellos que quieren meterse con una familia unida, ¿verdad? Cuán importante es mantener entonces la unidad. Pero cuando en la familia no hay unidad, los integrantes de la familia no cumplen sus funciones y la familia se desarticula y entra en una crisis, deja de existir como tal y todas las ventajas y bondades de vivir en una familia unida se echan a perder. Qué terrible realidad. Y entonces hay una crisis en la familia. ¿Cuáles son las causas de la falta de unidad en la familia? ¿Cuáles son las razones por las cuales no hay unidad en muchas de nuestras familias? Principalmente son el orgullo, la envidia,
Los celos, la falta de amor, con todo lo que el amor implica, como sacrificio, entrega, buscar el bien de cada uno de los integrantes de la familia. También la división puede venir, ¿sabes por qué? Cuando no hay fe en la familia y cuando no hay metas en común, entre los factores más importantes por los cuales falta la unidad. Ahora mira bien, la falta de unidad se puede manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, se puede manifestar en peleas entre los padres, peleas que presencian los hijos día a día, peleas motivadas por el orgullo, por los celos o aún por las envidias personales, ¿verdad? Estas peleas son vistas por los hijos y dañan el corazón de los hijos, y aún puede llevar a extremos como son la violencia familiar que cotidianamente vemos en nuestros canales de televisión, en los noticieros. No hay día que pase si no vemos un caso de violencia familiar, y aún puede llegar a extremos tan terribles como el asesinato o el suicidio. Cosas terribles, ¿verdad? Así se manifiesta la falta de unidad. También se manifiesta cuando no se establecen bien los límites y la disciplina de los hijos. La desunión, la falta de unión entre los padres hace que cada uno tenga normas de conducta diferentes y establezcan límites diferentes. Lo que el padre dice no, la madre dice sí, ¿verdad? Y esto crea hijos en rebeldía y en desamor para con sus padres. La falta de unidad es terrible y se puede manifestar también cuando hay falta de comunicación en la familia, debido a que las relaciones interpersonales están dañadas por causa de todos estos factores que hemos mencionado. No hay confianza, no hay amor, y entonces no hay comunicación. La falta de unidad también se puede evidenciar en padres ausentes, padres que no están atendiendo la necesidad de los hijos, ¿verdad? Hay escasez de valores en estas familias que no manifiestan la unidad. Todos estos síntomas nos muestran una familia dividida, una familia en crisis, una familia en la cual hay falta de unidad. El sano funcionamiento de nuestras familias, mis amados, requiere que estemos atentos a ver si en nuestras familias hay causas de división. Debemos de evaluar si nuestras familias son unidas realmente. Y entonces, solamente entonces, encontrar los factores que pueden alterar esta unidad. Y si los alteramos, debemos de corregirlos. Si no lo hacemos urgentemente y a tiempo, las consecuencias serán irreversibles para cada uno de los integrantes de nuestras familias. Por tanto, necesitamos urgentemente motivar la unidad en las relaciones familiares. El apóstol Pablo, en el texto que leyera el pastor, está escribiendo a los filipenses. En la carta a los filipenses les escribe porque reconoce que hay un problema en la iglesia. Y el problema que hay en la iglesia es que se está alterando la unidad de la iglesia por actitudes de ciertos miembros de la iglesia de Filipos. Por lo tanto, el apóstol Pablo quiere corregir esto. Es urgente que se corrija, es urgente que se mantenga la unidad, ¿verdad? Y él entonces escribe lo siguiente a los hermanos en Filipos. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, 1 al 2 en la traducción del lenguaje actual. Mire bien lo que dice la palabra del Señor. Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas. Hay una exhortación tremenda que el apóstol Pablo hace para que los filipenses mantengan la unidad. Es urgente, es necesario. No podemos permitir que la división venga, porque si no la iglesia está en peligro. De la misma manera, en la familia es urgente mantener la unidad. Pero es interesante que el apóstol Pablo les conduce a tener una misma manera de pensar, ¿verdad? Pablo está diciendo, piensen lo mismo, únanse, piensen lo mismo, ¿verdad? Qué maravilloso es esto. Y algo más dice Pablo, ¿verdad?
hace notar que la unidad trae felicidad. Pablo está diciendo: contenten mi gozo, completen mi gozo, déjenme ser felices mirando que ustedes tienen unidad. La felicidad trae unidad. Una familia unida, ¿verdad? ¿Los miembros de la familia serán tristes? ¿Serán tristes? ¿Andarán melancólicos por ahí? No, son una familia que se ama, que se quiere, que se buscan. Los hijos cuando se casan, ¿verdad?, quieren siempre mantener los vínculos familiares con sus padres. Los hijos anhelan regresar al hogar luego de los estudios porque es el lugar más cálido donde pueden estar, más confortables pueden estar. No andan por las esquinas, no andan por las calles buscando otros quehaceres porque no quieren regresar a un lugar donde hay división, pleitos y disputas. En donde hay unidad es donde uno quiere estar. Y Pablo dice: contenten mi gozo, sintiendo una misma cosa. Quizás ustedes a esta altura de mi predicación o de la predicación se estén preguntando: pastor, todo lo que usted ha dicho hasta aquí, ¿sabe qué? Suena muy bien. Y ¿sabe qué? Es verdad. Pero ¿qué puedo hacer para mantener o restaurar la unidad de mi familia? He de reconocer que necesito trabajar. En mi familia no hay toda la unidad que usted está hablando. ¿Qué puedo hacer para restaurar la unidad de mi familia? ¿O qué debo hacer para mantener la unidad que hay en mi familia? El apóstol Pablo, mis amados, nos dice que hay 5 cosas. Hay 5 cosas que debemos hacer y que nos ayudará a mantener la unidad en nuestras familias. La pregunta es: ¿quieren saberlas? Amén. Si quieren saberlas, vamos juntos. Pero antes de ir juntos en este estudio, dile a tu vecino de izquierda y derecha: ¿quieres saber cuáles son las 5 cosas que el apóstol Pablo nos enseña? Así dile: ¿quieres saber? De tal manera que todos juntos vamos en este estudio. Hay 5 cosas que el apóstol Pablo nos aconseja que debemos de hacer para mantener la unidad. La primera, evitar la ambición egoísta. Hay que evitar la ambición egoísta para mantener la unidad. Filipenses capítulo 2, el versículo 3, la primera parte. Mira lo que dice: nada hagáis por contienda. Nada hagáis por contienda. Cuando Pablo dice que nada debe hacerse por contienda, está usando una palabra griega, eriteia. Esta palabra griega se expresa mucho mejor como ambición egoísta. Hay ambición positiva y ambición negativa. Ambición por las cosas buenas, ambición por ser mejor, por ser un buen estudiante, por ser un buen profesional, por servir a los demás. Pero también hay ambición egoísta, que es la ambición negativa, la que no debemos de tener. Esto se define como un fuerte impulso. Es un fuerte impulso por lograr el éxito o satisfacción personal, sin importar respetar las normas morales y éticas, sin importar el derecho de los demás. Así se define la ambición egoísta. Cuando la ambición egoísta llega a algún miembro de nuestra familia, la unidad se rompe. Cuando alguien busca lo suyo propio y no le importa a los demás, la unidad se rompe. La ambición egoísta se manifiesta en una familia, por ejemplo, en aquellos padres que, siguiendo un impulso malsano, buscan el éxito económico a toda costa y consumen todo el tiempo con tal de lograrlo, y pasan tiempo fuera de casa y descuidan el cuidado de su familia, el cuidado de sus hijos, el cuidado de su esposa. Es tanta la ambición, es tanto el deseo de lograr un éxito malsano que dejan lo otro más importante. También se manifiesta en aquellos padres dictatoriales que solamente quieren hacer prevalecer sus puntos de vista y lo que ellos piensan, no importándoles si están de acuerdo o no. Quieren ejercer esa autoridad, esa ambición de tener éxito y ser el que manda en la casa. No le importa lo que sientan sus hijos o su esposa. También se manifiesta en aquellos que luego de un día de trabajo arduo, lo único que desean es llegar a casa para mirar su programa de televisión favorito. Y no le importa a nadie más. Y de pronto pueden llegar sus hijos, ¿verdad?, que han estado esperando la llegada del papá, que quieren un abrazo, que quieren una palabra, que quieren contarle lo que han vivido en el colegio, lo que han aprendido, alguna experiencia. Quieren estar con su padre y corren donde el padre y comienzan a hacer bulla, y el padre le dice: ya basta, suficiente.
He tenido un día terrible de trabajo. Solo quiero ver mi televisión. Ya vayan a dormir, vayan a acostarse. Casos como estos no suceden en medio nuestro, ¿verdad? Tú no conoces un caso similar, ni lejano has escuchado ni visto a alguien así. Pero la ambición egoísta, cuando llega a una familia, lo único que hace es romperla, dividirla, y la familia ya no cumple sus propósitos. O de repente están aquellos que cuando cometen errores culpan a otros de sus faltas. No son ellos los causantes. Es la esposa, es los hijos, es el esposo. Es porque son egoístas y no aceptan sus responsabilidades. O también están aquellos que, anhelando ser exitosos y exhibir logros personales, exigen a sus hijos estudiar carreras lucrativas o carreras que ellos consideran que deben de estudiar. Y si no estudian esa carrera, entonces le dice: si no estudias medicina, si no estudias esta ingeniería en esta universidad, entonces yo no te pago los estudios. Ya tú ves qué cosa haces. El egoísmo, ¿verdad? La ambición egoísta del éxito le nubla totalmente y no ve la necesidad de su hijo. No le importa las inclinaciones profesionales que pueda tener, los intereses personales, aquellas metas que tenga, no le interesa. Solamente quiere lograr su éxito personal. Pero nosotros no conocemos personas así, ¿verdad? Están muy lejanas de nuestro entender. No sé de qué está hablando, pastor. No conozco personas así. Lamentablemente, la ambición egoísta destruye la unidad de la familia y es una realidad más cercana de lo que podemos querer o desear. La segunda cosa que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que hacer para mantener la unidad de la familia es evitar la arrogancia. Evitar la arrogancia, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 3, la segunda parte. El texto dice así: entonces, nada hagáis por vanagloria. Nada hagáis por vanagloria. La palabra vanagloria viene de la voz griega kenodoxia y significa vanidad, arrogancia, engreimiento. En otras palabras, el apóstol Pablo estaría diciendo: nada hagáis por vanidad, por arrogancia o por engreimiento. No seas inmaduro en las cosas que haces, ¿verdad? Y mantendremos la unidad. La vanagloria o arrogancia está destruyendo la unidad de los filipenses y Pablo está corrigiendo eso. Pero también la arrogancia destruye nuestras familias. La arrogancia es actuar, escúchenlo bien, es actuar para satisfacer el deseo de sentirse superiores a otros y que sean reconocidos como tales, que sean reconocidos como superiores. El jactancioso, el arrogante, está buscando demostrar su superioridad y que los demás reconozcan esto. Nada hagáis por arrogancia, dice la palabra de Dios. Esto daña, deteriora las relaciones, deteriora la familia, deteriora la vida de la iglesia y deteriora la familia también. Y Pablo está diciéndonos entonces esto. Pero la Biblia también nos muestra cuáles son las consecuencias de aquellas personas que actúan con vanagloria. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Mira lo que dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué tremendo, ¿verdad? La vanagloria, la arrogancia está destruyendo la unidad de los filipenses. Cuando una persona actúa creyéndose superior a los demás, lo único que logra es que las otras personas se irriten. Lo único que logra es que las otras personas se enojen. Lo único que logra es que las otras personas quieran pelear con este arrogante, quieran discutir, ¿verdad? Quieran desafiarlo. Y esto produce cuando hay personas arrogantes. Pero aquí no hay tampoco arrogantes, ¿verdad? Nunca hemos tenido que luchar contra eso. Nunca nos hemos querido sentir superiores a los demás. Lamentablemente, mis amados, debo decirle que esto no es así. Es una tendencia del ser humano, ¿verdad?, de sentirse de esta manera. Y eso hace daño a las familias, deteriora a las familias. ¿O has escuchado también frases similares a estas? Soy lo máximo. Soy el último chisito de la bolsa. Soy la última Coca-Cola del desierto. O Pepsi-Cola para los que les gustan la Pepsi. Soy lo máximo. O frases como: ¿qué sería de mí sin ustedes?
Yo soy el que trae aquí la plata a esta casa, así se hace lo que yo digo. Yo soy superior a ustedes. O frases como, nunca llegarás a ser como yo. Frases que salen de un corazón arrogante. Y la Biblia nos va a decir que no hagamos nada por arrogancia. Pero no solamente estos ejemplos, sino también están aquellos que sus acciones son llenas de vanagloria, cuando no son capaces o no somos capaces de reconocer las virtudes de los demás, cuando no somos capaces de reconocer sus logros y alentarlos, cuando no somos capaces de decir, debes ser mejor de lo que yo he logrado. Tú vas a ser mejor, vas a ser un mejor padre que lo que yo fui. Es lo que más deseo, lo que más anhelo, ¿verdad? Pero lamentablemente no lo hacemos, no reconocemos esto. Lamentablemente el actuar en vanagloria ha causado irritación y envidia dentro de la familia, y la vanagloria hace un profundo daño a la unidad. Quizás para ilustrar un poco más el corazón arrogante de los seres humanos, quiero citar esta historia. Se cuenta esta historia de don Pedro II, emperador del Brasil, que compadecido de ver tantos pobres enfermos tirados en las calles de sus ciudades, se propuso construir un hospital para poder atender sus necesidades urgentes. Y entonces convocó al pueblo para mover sus sentimientos y que pudieran apoyar a esta gente necesitada, para que dieran de sus recursos para todos juntos construir un hospital. ¿Qué sucedió? Nadie respondió al llamado del emperador. Nadie vino a colocar un dinero para ayudar a los demás. ¿Qué hizo el monarca? Conociendo los deseos de los ricos plebeyos en tener un título de nobles, mandó proclamar un pregón en el cual se anunciaba que todos los que aportaran una cantidad considerable para fines benéficos serían condecorados con títulos nobiliarios. Serían marqueses o duqueses, ¿verdad? O condes, según la cantidad de dinero que daban para fines benéficos. Además de todo esto, los oferentes serían homenajeados en una placa de mármol colocada en el frontis del hospital que se construiría, en donde quedaría reflejado con letras doradas sus nombres. ¿Qué crees que sucedió? Pronto se llenó la lista y rápidamente se levantó el hospital, ¿verdad? El día de la inauguración era grande la expectación de todas estas personas que habían contribuido. Querían ver esa placa, querían recibir sus títulos de nobles. La placa estaba cubierta con un terciopelo rojo que cubría esas letras doradas donde estaban los nombres de los nuevos nobles. Aquel día, ¿verdad?, se develó la placa y se leyó esto que van a leer ustedes ahí: Vanitas Huma, Miseriae Humana, que en latín quiere decir lo siguiente: de la vanidad humana a la miseria humana. Podían ayudar, pero no lo hicieron por bondad, sino lo hicieron por vanidad. El corazón humano está vendido a la vanidad, es proclive a estas cosas y se infiltra en nuestras familias. Esta arrogancia, esta vanidad, este engreimiento, este sentirse superiores a los demás. Y esto daña a la familia. No lo hagamos si queremos que nuestra familia sea unida. Tercera cosa que el apóstol Pablo nos enseña para mantener la unidad. ¿Quieres saberlo? ¿Me escucho? Muy bien. La tercera cosa es ser humildes. Ser humildes. Filipenses capítulo 2, versículo 3, la tercera parte. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Vuelvo a repetir, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Recuerda que el apóstol Pablo ha mencionado dos cosas que tenemos que evitar. ¿Te acuerdas cuáles son? Primera, la ambición egoísta. Y la segunda, ¿verdad?, la vanagloria, la arrogancia. Esas dos cosas tenemos que evitar. Pero como es usual en la forma de Pablo de escribir y de enseñar, él ha mostrado lo negativo para ahora mostrar lo positivo, lo que debemos de hacer. Esas dos cosas hay que evitar.
y ahora va a decir lo que tenemos que hacer. Y Pablo lo que está diciendo es de que tanto la ambición egoísta como la arrogancia tiene una misma raíz, que es el orgullo. Y el orgullo se combate solamente de una manera, con la humildad. Mira, la humildad a la cual Pablo está diciendo que tenemos que conducirnos cuando dice antes bien con humildad. No sean ambiciosos egoístas, no actúen con arrogancia, actúen con humildad. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de humildad? Se está refiriendo a actuar en una manera tal que se reconoce nuestra condición de imperfectos. Se reconoce nuestra condición de imperfectos. A eso se refiere cuando dice humildad. Somos imperfectos, somos capaces de fallar, de cometer errores. Es reconocer también nuestra condición de criaturas frente a un Dios creador, ¿verdad? Esto es humildad. Las grandes dificultades entre los seres humanos provienen del hecho de sentirnos superiores a los demás. Dile a tu vecino que está al costado, no hay que sentirnos superior a los demás. Dile así, no hay que sentirnos superior a los demás. Mi amado hermano, amigo que nos visitas, a través de la historia, la falta de humildad ha destruido poblaciones enteras. Ha pretendido establecer razas superiores. ¿Te acuerdas de Hitler y la raza aria? Ellos reclamaban ser la raza superior, se sentían superiores y por lo tanto todos los demás, especialmente los judíos, debían ser exterminados. Causas como estas han traído millones de muertes al mundo. El holocausto tan terrible que se presenció en el siglo pasado vino por falta de humildad. No debemos de conducirnos de otra manera, debemos de ser humildes si queremos mantener la unidad de nuestras familias. El mirar a otros como si no estuvieran a nuestro nivel ha dañado las relaciones personales y destruyen matrimonios y destruyen familias. Aquel padre que solamente quiere hacerse pasar por superior a todos destruye la confianza, el amor y la comunicación. Pablo exhorta a los filipenses a ser humildes para mantener la humildad. Y dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando Pablo dice estimar superiores a los demás, no está diciendo que nosotros tenemos que menospreciarnos. No está diciendo que tenemos que sentirnos inferiores. No está diciendo que tú y yo digamos, yo no sirvo para nada. No, los demás son superiores a mí. Nunca voy a poder lograr nada porque todos son superiores a mí. No está diciendo eso. La idea que Pablo tiene no es esa, sino lo que está diciendo es que nosotros debemos de colocarnos en segundo lugar frente a los demás. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Debemos de colocarnos en segundo lugar ante los demás. Tenemos cosas muy valiosas que tenemos que sacar adelante y progresar personalmente, pero tenemos que poner los intereses de los demás en primer lugar que nosotros. Pablo cumplía con lo que les pedía a los filipenses. Pablo no era aquel que pedía que los filipenses hicieran algo y él no lo hacía. Pablo mostraba su vida como ejemplo de los consejos que daba a los filipenses. Mira en 1 Corintios 15:9 lo que Pablo va a decir. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo tenía muchas razones para pensar él que era el más grande apóstol. Aún muchas personas lo reconocen como tal, porque hizo una tremenda obra de expansión del reino de los cielos, de mantener la doctrina cristiana exacta. Él era un gran apóstol y tenía quizás razones para sentirse el mejor, pero él era humilde, reconociendo a los demás como superiores a sí mismo. Qué interesante es que la humildad no es otra cosa más que olvidarnos de nosotros mismos, es reconocer nuestras limitaciones y saber que siempre hay otros que pueden hacer las cosas mejor que nosotros y que necesitamos de todas las personas. Amén. Esta es la humildad. Ahora yo te pregunto algo. ¿En una familia en donde haya humildad, habrá felicidad o no?
Pues yo creo que sí. La humildad es necesaria en la familia para cumplir con los propósitos. Un padre humilde sabrá tratar bien a sus hijos. Verá sus necesidades y no se sentirá superior, sino que verá y comprenderá cabalmente las necesidades de sus hijos. Unos hijos humildes no se rebelarán ante la autoridad de los padres, ni actuarán con soberbia, ¿verdad?, frente a sus indicaciones. Una esposa humilde sabrá guiar bien a sus hijos y sabrá ser la ayuda idónea que su esposo necesita. Cuán importante es la humildad para mantener la unidad en la familia. ¿Qué les parece hasta ahora? 3 consejos. Te pregunto, ¿es fácil no tener ambiciones egoístas? ¿Es fácil no ser arrogante? ¿Es fácil ser humilde? Anda tomando nota y sacando tus conclusiones. Cuarta cosa que Pablo nos pide para mantener la unidad. Dice, servir a los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 4 lo dice. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo tenemos que ser humildes? No sintiéndonos superiores, pero mirando cada uno por lo suyo propio, no solamente, sino también por lo de los otros. Amén. Pablo nos está diciendo esto, nos está pidiendo entonces, ¿verdad?, que debemos poner atención a nuestras necesidades, no solamente eso, sino también a las necesidades de otros. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que tenemos que servir a los demás antes que a uno mismo. Debemos de servir a los demás antes que a uno mismo. Es común, es normal que nosotros nos interesemos por aquello que nos aflija, por nuestras necesidades. Y es común olvidarnos de las necesidades de los demás. Cada quien ve por lo suyo propio, ¿verdad? Pero servir a los demás implica entonces necesariamente ser humilde. Reconocer a los demás como superiores, reconocer sus necesidades y estar dispuesto a cubrir las necesidades de otros. Servir a los demás implica también el amor al prójimo. No podemos servir a otros si no amamos al prójimo. Mira lo que dice Mateo 19:19. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es una demanda de Dios para nosotros, para con el prójimo. Pero si queremos servirles a ellos, tenemos entonces que ser humildes y tener ese amor por ellos. Cuanto más amemos al prójimo, más estaremos interesados por sus necesidades y más estaremos dispuestos a servirles. Cuanto más ames a tus hijos, cuanto más ames a tu esposo, estarás interesado en satisfacer sus necesidades. Entonces, servir a los demás implica anteponer sus derechos a los intereses de los demás. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Cuando un esposo aprende a ser sacrificado, antepondrá las necesidades familiares a sus deseos personales. Por ejemplo, aquel padre de la historia que les contaba, que llega cansado después del día de trabajo y complicado, ¿verdad? Ha tenido tantas presiones y solo quiere distraerse. Ve llegar a sus niños corriendo y porque quiere servirles a ellos en sus necesidades, posterga su cansancio y su fatiga y sus aflicciones y su deseo de ver su programa favorito y corre y permite que sus hijos lo abracen. Y él abraza a sus hijos y comienza a preguntarle y a escucharle lo que sus niños quieren contarle y comienza a interesarse real y genuinamente y satisface todas sus necesidades y enseña lo que tiene que enseñar y los fortalece y los ama y entonces los guía a acostarse y luego que están acostados ora por ellos. Claro, está cansado. Claro, está realmente con muchas complicaciones, pero porque aprendió a servir a los demás, está dispuesto a dejar de lado todo lo que él necesita por dar a los demás lo que ellos necesitan. Amén. O cuando una madre aprende a ser sacrificada, entenderá perfectamente los intereses de sus hijos, los intereses de su esposo y estará dispuesta a entregarse por su familia. Estará dispuesta a no estar exigiendo sus derechos, sino a cubrir las necesidades de su esposo, de sus hijos. Cuando los hijos aprenden a servir, están dispuestos a entender a su padre, que quizás llegó cansado,
Entonces va y le dice: papito, siéntate, estás cansado. Siéntate, en este es tu sillón para que descanses. Te voy a sacar los zapatos, papito. Porque aprendió a servir, porque a él también le sirvieron. Qué tremendo es una familia así. Ahora yo te pregunto, vivir en una familia que todos los miembros se sirven unos a otros, ¿no será una familia feliz? ¿No querrás vivir en una familia así? ¿No habrá paz en esa familia? ¿El amor no reinará en ese hogar? Y otra pregunta, ¿conoces familias donde reina el egoísmo? ¿Cómo serán esas familias? Por eso, tú y yo, mi amado, tenemos que entender cuánto bien le hace a la unidad el servir a otros, el no ser egoístas, ¿verdad? Cuánta paz produce, cuánto amor hay, cuán cálida es una familia así. Por eso Pablo nos va a decir este cuarto consejo: servir a los demás. Pero hay un quinto consejo. Hay un quinto consejo. Y este consejo es seguir el ejemplo de Jesús. Seguir el ejemplo de Jesús. ¿Verdad? Pablo es maravillosamente guiado por Dios a mencionar este quinto punto. Porque vamos a verlo más adelante, que solamente con Jesús podemos tener unidad en la familia. Mira, quizás a este momento te estés preguntando: ¿es posible ser humildes a ese nivel que usted, pastor, nos está hablando? ¿Es posible no ser egoístas a este nivel que usted nos está transmitiendo? ¿Es posible no tener ambiciones egoístas? ¿Es posible servir a los demás antes que a uno mismo? Sí, es bueno, pero ¿hay alguna manera de poder hacer todo esto? Pablo está diciendo que sí. Hay un rotundo sí, sí es posible, siguiendo el ejemplo de Jesús. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo es que tengamos la misma actitud que tenía Jesús cuando estuvo entre nosotros y que aún lo tiene ahora morando ahí en la presencia del Señor. La única manera de fomentar o restaurar la unidad es que sigamos el ejemplo de Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra forma de que tú y yo podamos dejar las ambiciones egoístas. No hay otra manera que tú y yo dejemos de ser arrogantes. No hay otra manera que tú y yo podamos servir a los demás. No hay otra manera. Solamente siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Cuál es el ejemplo que Jesús nos dio para mantener la unidad? ¿En qué tengo que imitar a Jesús? ¿En qué tengo que ser igual a Jesús? Mira lo que hizo Jesús. Jesús nos dio el ejemplo de no ser egoísta. Versículo 6 nos dio el ejemplo de no ser egoísta. Mira lo que dice el texto: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El texto está diciendo no que Jesús parecía ser Dios, no, Jesús era Dios. Y Jesús, siendo Dios, no le costó el dejar sus derechos con tal de cumplir su misión. Todo lo que Él tuvo que hacer aquí en la tierra a favor nuestro. Él no fue egoísta. Él antepuso sus derechos al beneficio de los demás. Segundo ejemplo que Jesús nos da es el ejemplo de servir. El ejemplo de servir. Mira lo que dice el texto en el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si hay algún ejemplo de alguien que sirvió a los demás, ese ejemplo nos lo da Jesucristo. Él nos sirvió a nosotros. Siendo Dios, vino a servirnos y se sacrificó para mostrar su amor a nosotros. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús allí en Mateo 20, 28? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a desarrollar un ministerio de servicio a los demás. Él vino a servirnos a nosotros. Nos sirvió de muchas maneras, enseñando la palabra del Señor, mostrando el amor de Dios, pero sobre todo nos sirvió cuando murió en la cruz, entregándose por nosotros, porque estableció el único camino de regreso al Padre. Pero también Jesús nos da el ejemplo de humildad. Nos da el ejemplo de humildad. Tenemos que seguir a Jesús en este ejemplo que Él nos da, el ejemplo de la humildad. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Jesús no dijo, si yo soy superior a cualquier ser humano, ¿cómo voy a morir como un delincuente por causa de ellos que son inferiores a mí? Jesús no dijo eso, porque era humilde para obedecer a su Padre, ¿verdad? Y por eso fue a la cruz. Jesucristo estimaba en grande el hecho de salvarnos a nosotros. Mira lo que dice el texto en Mateo 11:9. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo no se creyó superior a nosotros, siéndolo, sino que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, a satisfacer nuestras necesidades. Y quinto ejemplo de Jesucristo que debemos de seguir es el ejemplo del cumplimiento. Versículo 9 al 11, ejemplo del cumplimiento. Dice el texto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto, mis amados, nos demuestra que Jesucristo cumplió perfectamente su misión y fue reconocido por Dios por ello. Asimismo también nosotros, si cumplimos con el encargo y la responsabilidad que tenemos en nuestras familias, ¿verdad? Veremos la recompensa en tener familias sólidas, familias que se amen, familias que se cuiden, familias que realmente produzcan hijos e hijas de buen corazón y de bien para la sociedad. Tendremos familias llenas de amor, llenas de ese gozo maravilloso de que los hijos quieren regresar al hogar continuamente. Una familia sólida, cumpliendo el propósito de Dios. Si tú y yo cumplimos nuestra misión, Jesús nos enseñó el cumplimiento de su misión, tú y yo también tenemos que cumplir nuestra misión. A modo de conclusión, el fundamento de la unidad en la familia se puede mantener si evitamos las ambiciones egoístas, si evitamos la arrogancia o vanagloria, si evitamos el egoísmo y servimos a otros, y si somos humildes y si seguimos el ejemplo de Jesucristo. Antes de terminar, déjame decirte algo. Tenemos la solución para mantener la unidad en la familia. Es seguir el ejemplo de Jesús. Pero ¿sabes qué? Jesús es Dios. Él es perfecto en todo lo que hace. Tú y yo somos imperfectos. Queremos seguir su ejemplo, nunca lo podremos hacer. Siempre fallaremos en algo, no seremos como Él. Entonces, ¿cuál es la solución para mantener la unidad, pastor? La solución es que Cristo venga a vivir a tu corazón y Él reine en tu corazón y en tu mente y en tus deseos, y Él tome el control absoluto de tu ser. Entonces no tendrás ambiciones egoístas, entonces serás humilde, entonces seremos servidores de los demás, entonces cumpliremos nuestra misión, solamente entonces. Pero déjame decirte algo. Hay un impedimento para que Jesús venga a vivir a tu corazón. Y ese impedimento, la Biblia lo llama pecado. Y pecado es todo lo que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Cristo quiere venir a morar en tu vida y cambiarte y vivir contigo. Pero hay algo que le impide, que es el pecado. El pecado que está metido en nosotros. Ese que nos lleva a ser egoístas. Ese que nos lleva a no servir a los demás, ese que nos lleva a ser arrogantes muchas veces, ese pecado está metido en nosotros e impide que Jesús venga a vivir a tu corazón. Vuelvo a repetir, la única manera que tú y yo podamos seguir el ejemplo de Jesús es si Jesús vive en nosotros, pero el pecado separa esa posibilidad. Pero hay una buena noticia esta mañana, y la buena noticia es que Jesús quiere venir a morar en tu vida si tú te arrepientes de tus pecados. Yo lo hice hace más de 28 años y déjame decirte que el Señor siempre cumple sus promesas. Él siempre ha estado conmigo. A pesar de en todo este camino yo le he fallado al Señor, pero Él ha estado conmigo. Él ha estado transformando mi vida, dándome las pautas para ser un buen padre, para tener un hogar correcto y genuino. El Señor nunca ha dejado de estar conmigo.
Y hoy día mismo está aquí ayudándome a predicar la palabra del Señor, porque Él nunca me dejará. Él siempre estará conmigo, Él vivirá en mi vida. Yo soy imperfecto, Él es perfecto. Y me va llevando cada día más y más en camino de perfección. Y quiere hacerlo también contigo. Pero primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué significa arrepentirse? Ser consciente del pecado que cometemos, de lo que hemos hecho. Ser perfectamente conscientes de nuestra naturaleza pecadora y ser perfectamente conscientes de la consecuencia que el pecado trae en mí. La Biblia dice que por causa que somos pecadores, Dios nos condenó a una muerte eterna. El hombre que no soluciona el problema de su pecado va a una muerte eterna, va a una condenación eterna, a un sufrimiento que nunca perecerá. ¿Te imaginas un dolor de muela de un día, de 2 días, de 3 días? El infierno es mucho más que un dolor de muela de un día o 2 días o 3 días. Es un lugar perpetuo de sufrimiento. Pero Dios no quiere que vayamos a ese lugar, porque Él nos ama sobre todas las cosas. Y entonces estableció el camino que tú y yo debemos transitar. Yo ya lo transité. Esperemos que el día de hoy también lo hagas tú. ¿Cuál es ese camino? Ser plenamente conscientes que estoy condenado por causa de mi pecado. Y luego mirar a Jesús, que murió en una cruz para pagar nuestra sentencia. Jesucristo ya pagó por nuestro pecado. Él ya pagó para que nosotros no vayamos a ese infierno. Él ya pagó. Pero quiere que tú lo reconozcas y que tú lo aceptes y le pidas al Señor que Él sea tu Salvador, que Él pague por tus pecados. Tienes que pedírselo, aceptar y entender que tú no puedes pagar por tu pecado. Yo no puedo pagar por mi pecado, porque si yo quisiera pagar por mi pecado, tendría que ir a ese infierno. Otro tiene que pagar por mí. Y ese otro fue Jesús cuando murió en la cruz. Pagó por mí y pagó por ti. Tienes que recibirlo como tu Salvador. Pero no solamente eso. Si tú quieres que Cristo venga a vivir en tu corazón, tienes que recibirlo también como el Señor de tu vida. Y eso implica entregarle tu vida a Cristo. Qué bonito es decir, que me perdone. Sí, yo recibo a Cristo, que me perdone los pecados. Qué bonito. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es demanda también de toda tu vida. Demanda entregarle tu vida a Jesús para que Él sea el Rey, el soberano, el amo. Y que Él viva en tu vida y en tu corazón y tú vivas por Él y para Él. Eso es el Evangelio. Es gratis, pero demanda que entregues tu vida. Y que de ahora en adelante vivas para servir a Cristo. Vivas para consultarle a Él cada paso que das. Vivas para pedirle a Él todo el poder que necesitas para vivir tu vida. Vivas cada día para pedirle a Él lo que tú no puedes hacer, lo que yo no puedo hacer. Eso es recibir al Señor como Señor y Salvador. No es cosa de juego. Jesús no es un nombre que tú puedes tomar a juego, recibirlo hoy día y negarlo mañana. No. Jesús es el Señor y Él hay que recibirle como tal. Él nos ama, dio su vida por nosotros, pero la única manera es recibirlo como Señor. Si en esta mañana tú muchas veces has levantado la mano y has recibido a Cristo, pero has seguido viviendo igual, déjame decirte que hoy día puede ser el día real de tu conversión. Y que entendiendo estas grandes verdades, tú puedes decirle: Señor, te recibo como mi Salvador, pero también como mi Señor. Ven a vivir en mí, te entrego mi vida para que tú vivas en mí. Oremos, por favor. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y oremos así. Si tú al escuchar este mensaje has entendido tu necesidad de Cristo para vivir una vida auténtica y genuina, si tu vida de familia está destruida por causa del pecado y no poder seguir el ejemplo de Cristo, y has entendido que tienes que recibirlo como Salvador, pero también como Señor, te ruego que ores esta oración conmigo, una oración de entrega a Jesús. Oremos así. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Señor, comprendo, entiendo y sé que soy pecador. Y sé que mi pecado me condena. Sé que si tú no vives en mí, yo me voy al infierno. Señor, te pido perdón por ello. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. No quiero volver a cometerlos.
Tú conoces cuál es mi caminar. Tú conoces lo que yo he hecho. Conoces cuáles son mis transgresiones, mis pecados, más grandes y más pequeños. Los conoces todo. Yo te pido perdón, Señor. No quiero ser más igual. Te pido perdón, Señor. Pero también te pido que me salves de esa condenación horrible, de ese infierno horrible. Sálvame, Señor. Reconozco que tú has muerto en una cruz para pagar por mis pecados. Pero también, Señor, hoy día te recibo como mi Señor. Te entrego mi vida para que tú vengas a vivir en mí. Y de ahora en adelante conocerte cada día más y seguirte y pedirte, Señor, que tú vivas todos los días en mí. Gracias, Señor, por tu amor maravilloso. Gracias porque vienen tiempos mejores para mi vida. En el nombre santo de Jesús. Amén.